Buenas noches a todos. Seguimos con estos temas de formación en esta semana de la Biblia, aquí en nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, Candiles, Querétaro. Pues como saben, estamos en este mes de la Biblia, pues donde se nos invita a reflexionar y a meditar la palabra de Dios. En esta ocasión me toca compartir con ustedes el cómo se puede orar con la Biblia. Muchas personas pues tienen duda acerca de cómo la Biblia pues nos puede enseñar a orar. Y precisamente en este tema hablaremos de cómo orar con la Sagrada Escritura. Antes de iniciar, pues les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, a que invoquemos su santo nombre, su presencia, y a que también pues hagamos esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, misionero del Padre, te damos gracias por haber venido a la tierra y llegado hasta nosotros con tu palabra divina. Te pedimos que esta palabra vibre siempre en nuestro corazón para ser auténticos servidores de tu palabra. El mundo está hundido en las injusticias, pobreza y violencia. Pocos son los que se preocupan de repartir la verdadera medicina que sana tantas heridas porque no la conocen. Nosotros, que hemos experimentado la eficacia de esta medicina que es tu palabra, venimos a pedirte que nos hagas crecer en el conocimiento y aprovechamiento de este remedio para ofrecerlo a los que no lo conocen. Amén. Pues vamos a empezar este momento de reflexión donde pues hablaremos precisamente de la necesidad que tiene el hombre de orar, del cómo la Biblia nos enseña a orar y algunos métodos como es la lección divina, que es la meditación, la reflexión, la profundización de esta palabra para poder orar y encontrarnos con Jesucristo. Y muy en especial también me gustaría hablar, ¿verdad? Somos una parroquia mariana, la importancia que tiene el rosario bíblico, para que también nosotros lo meditemos el Santo Rosario desde nuestra Sagrada Escritura. Pues vamos a iniciar con esta pequeña reflexión en este día. Nosotros, ¿verdad? Pues vemos que siempre tenemos necesidad de orar, de acercarnos a Dios, y pues aquí nos presenta, este pequeño libro que yo estoy utilizando para esta reflexión, ¿verdad? Se llama La Propuesta de Cristo. Es un libro editado por los misioneros servidores de la palabra y pues que tiene una profunda riqueza espiritual y pastoral. Y en esta ocasión vamos a utilizar este pequeño libro de algunos cursos y sobre todo pues en donde viene el curso de la Biblia nos enseña a orar. Se nos dice que el hombre fue creado para vivir unido a Dios y para dialogar con Él. Lo que hace posible realizar esta noble vocación, pues es la oración. Y el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes nos descubre el profundo motivo de la necesidad que tiene el hombre de orar. El hombre fue creado para estar con Dios y dialogar con Él. La oración permite al hombre realizar desde ahora este fin. Nosotros vemos, al menos, ¿verdad?, aquí en la parroquia, pues de que, me ha impactado mucho el ver a muchas personas que vienen a esta parroquia con esa necesidad de encontrarse con Dios. Lo vemos en los diferentes momentos y jornadas de oración que tenemos aquí en nuestra parroquia. En la capilla del Santísimo, el Santo Rosario, la Coronilla, la Legión de María, el Vía Crucis, y vemos
prácticamente de cómo el hombre tiene esta necesidad de acercarse a Dios. Pero también aquí nos dice el darnos cuenta de que Dios está en nosotros o quiere entrar en nuestra vida, suscita necesariamente el diálogo con Él, como pasa en esta parroquia y en algunas otras. La presencia de Dios en nosotros y el diálogo con Él son inseparables. Por eso la oración no es tanto un pedir para obtener algo de Dios o para ser más buenos, sino un diálogo con Dios y realizar esa unión que nos permite vivir nuestra vocación fundamental de hombres, nuestra vocación específica, ¿verdad? Sea sacerdote, seminarista, un laico bien comprometido, un bautizado, un soltero o los matrimonios. Ese diálogo nos permitirá pues vivir esta vocación. Por lo tanto, la oración no es una prerrogativa de las almas privilegiadas, sino de todo hombre que fue creado por Dios para vivir con Él esta vida hasta la eternidad. Es decir, la oración también nos va proyectando hacia la eternidad. Y por eso el hombre es normal cuando vive platicando con Dios. Imagínense a alguien que no platica, que no dialoga con Dios, pues eso pues no es normal, ¿verdad? Porque nosotros pues fuimos creados para dialogar también con aquel que nos ha creado, nuestro creador, que es Dios. Solamente bajo esta luz que nos da el Concilio Vaticano II, como hemos dicho en la Gaudium et Spes, podemos comprender las expresiones, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, pues el mismo Señor nos dice, ¿verdad? Es preciso orar y sin desfallecer. Oren constantemente, les dice, ¿verdad? A sus discípulos. Velen, oren, supliquen, intercedan. Entonces, pues aquí vemos ya la invitación también de nuestro Señor Jesucristo ante esta necesidad que nosotros tenemos de orar y de encontrarnos con el Señor. Por eso la oración debe ser uno de los objetivos más importantes de la evangelización para que el hombre nuevo continúe recibiendo luz y fuerza para vivir en su medio ambiente como Cristo le ha enseñado. La oración siempre será muy importante en la vida de las personas, en la vida del cristiano, pues un cristiano católico que no dialoga con Dios, ¿verdad? Pues es un católico raro, porque pues para eso hemos sido creados, dialogar constantemente con Dios. Se preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo dialogar yo con Dios, con Jesús, ¿verdad? Con la Virgen, con los santos, pero principalmente con nuestro Creador, que es Dios. Pues tenemos muchos medios y precisamente, ¿verdad? En esta semana de formación de la Biblia, pues nosotros queremos resaltar la importancia que tiene ese diálogo, esa oración, ese encuentro que nosotros debemos de tener con Dios a través de su santa palabra, la Sagrada Escritura. A mí me encanta pensar, ¿verdad? Sobre todo cuando pues dicen los grandes exégetas, los grandes biblistas, pues dicen, pues realmente la Biblia es una persona, ¿verdad? Quien se acerca a esta colección de libros, a esta biblioteca que dicen pues está dividida precisamente en dos colecciones, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento, pues uno va descubriendo la riqueza de esta palabra y sobre todo si nos acercamos a esta palabra, pues vamos a ir viendo pues casi como una historia, ¿verdad? Una historia de donde hay violencia, donde hay infidelidad, donde hay alegría, donde hay paz, donde hay armonía. Es decir, pues es la historia de toda la humanidad, la historia de todos los tiempos. Y sin embargo, pues esta palabra nos sigue hablando hasta el día de hoy. Palabra que sigue siendo actual porque pues la palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios pues siempre se va cumpliendo, se van cumpliendo sus promesas y va haciendo pues sus maravillas. Esta palabra que también pues ha encarnado, ¿verdad? Todo aquello que empezó así por escrito pues ha encarnado
y dicen los grandes exégetas, pues se ha hecho hermano del camino, se ha hecho uno como nosotros, y ese es Jesucristo, ¿verdad? La palabra encarnada, la palabra de Dios hecha vida, y es por eso que la palabra de Dios es una persona, y es por eso que cuando nosotros la leemos, la meditamos, la reflexionamos, pues nos vamos acercando a este gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios, y precisamente estamos hablando con el mismo Jesucristo, ¿verdad? Con el mismo Jesucristo que nos vuelve a interpelar, que nos vuelve a interrogar, que nos vuelve a cuestionar acerca de nuestra vida. Y entonces, pues aquí está este diálogo. Por eso, quien se acerca a esta palabra, pues va descubriendo ese gran tesoro que está en la Sagrada Escritura, y ese tesoro escondido que está en la Sagrada Escritura no es nada más ni nada menos que Jesucristo, el Señor. Entonces, pues por eso en este día les invitamos a encontrarse con la palabra de Dios. Precisamente, ¿verdad? Pues como la Biblia nos enseña a orar. Pues bueno, sabemos que la Biblia, ya hemos dicho, ¿verdad? Pues que es un conjunto de libros que tiene 2 colecciones, es prácticamente una biblioteca, entonces en 2 colecciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero un aspecto nuevo que debemos considerar al fijarnos en la Biblia es que no solamente Dios habla allí a los hombres, sino que los hombres, inspirados por Él, hablan a Dios. Y era lo que veíamos, ¿verdad? Al inicio de esta catequesis, pues que realmente pues el hombre de todos los tiempos tiene esa necesidad de orar, de dialogar con Dios, con su Creador. Por lo tanto, podríamos decir que en la Biblia encontramos un auténtico diálogo entre Dios y los hombres. Dios se dirige al hombre indicándole el camino de la vida. El hombre se vuelve hacia Él pidiéndole perdón por sus pecados, agradeciéndole sus beneficios, glorificando su santo nombre, invocando su ayuda para responder a su llamado de amor. En la Sagrada Escritura vamos nosotros a ir encontrando pues diferentes oraciones, sobre todo en los salmos, pues algunos salmos de aflicción, otros de angustia, otros de agradecimiento. Y precisamente en los salmos pues vemos plasmada esta necesidad de orar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros pues agradecemos a Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra, o cuántas veces nosotros hemos tomado esta palabra y buscar un salmo que me ayude a reflexionar y que me ayude pues a encontrarme con ese Creador. A veces pues buscamos diferentes manuales, diferentes devocionarios, y eso está muy bien. Pero el mejor manual de oración que ha existido en todos los tiempos y que existirá siempre, pues será la Sagrada Escritura. La Biblia es el mejor manual de oración que nosotros podemos encontrar. Por eso, conociendo la importancia fundamental de la oración, nos acercaremos a esta fuente de sabiduría divina que es la palabra de Dios, para dejarnos transformar en hombres de oración. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, pues la misma palabra, ¿verdad? Que es Jesucristo, la palabra encarnada, la palabra hecha vida, como hemos dicho, pues va transformándonos en esos hombres de oración, va transformando nuestra vida y pues nos va dando la sabiduría divina para saber dirigirnos también a nuestro Creador. Ante todo, la Biblia, ¿verdad? Pues también nos va a ir presentando un sinnúmero de personajes o de hombres que oran, que se acercan a Dios, y precisamente en el Antiguo Testamento, en la primera de Samuel, del 9 al 18, ¿verdad? Pues allí está, con ocasión del nacimiento de Samuel, pues encontramos a Ana, ¿verdad? Que insistentemente pide a Dios el don de un hijo, la insistencia de la oración. Esta mujer está convencida de que todo es un don, y nosotros también debemos de estar convencidos de que pues todo viene de Dios, de que todo es un don, de que todo es gracia de Dios.
y por eso, ¿verdad? Pues esta mujer no va a cesar en su oración. Cuando uno va descubriendo pues este don de Dios, cuando uno va descubriendo a Dios en su vida, ¿verdad? Pues uno nunca va a cesar en su oración. Entonces, a tanta fe, Dios responde concediéndole más de lo que pide. Y Dios siempre da en abundancia, lo digo por experiencia, porque Dios siempre nos va dando más de lo que nosotros le pedimos en ese diálogo, en esa oración, que a veces, ¿verdad? Pues nosotros a lo mejor tenemos una noción una noción o una mala interpretación de lo que es la oración. La oración, pues ya como hemos dicho, pues es este diálogo, ¿verdad? No es tanto pedir, no es tanto pedirle a Dios que me conceda esto, sino que es un diálogo de sinceridad, de honestidad, un diálogo de amor, un diálogo entre aquellos que se aman, Dios que nos ama y nosotros que lo amamos a Él. Y por eso, pues Ana en esta oración, pues recibe pues el niño, ¿verdad?, que ella desea, y es por eso que en agradecimiento pues se lo ofrece a Dios, y es por eso que ella también, ¿verdad?, a ejemplo de la Virgen María, pues también hace una alabanza de agradecimiento, de adoración a Dios, agradeciendo pues que le ha dado pues el don de ser madre. Y así, ¿verdad? Pues nosotros ojalá vayamos descubriendo este don y riqueza de la oración. Otro ejemplo de oración lo encontramos en los 2 capítulos 13 y 14 del libro de Esther, el libro de Esther, donde el pueblo de Israel está pasando por un momento sumamente crítico. Está de por medio su existencia. Mardoqueo organiza la defensa haciendo ayuno y oración, ¿verdad? Frente a los problemas políticos y sociales de un pueblo, pues también surge la angustia, y entonces, ¿verdad? Dice, pues la reina Esther, dice, no tiene valor para abogar por su pueblo, y encuentra toda su fuerza y tiene éxito su intervención después de la oración del pueblo y suya. Esther manifiesta repetidas veces su pobreza espiritual. Y también, ¿verdad? Pues nosotros deberíamos de preguntarnos cuánta pobreza espiritual pues tenemos, y es por eso que Esther dice, ven en mi socorro, que estoy sola y no tengo otra ayuda sino a ti, ahora que mi vida está en peligro. Es decir, pues nosotros también en la angustia, en la desesperación, en el desaliento vamos a ir al encuentro de Dios, ¿verdad? Por eso también aquí, mire, se nos invita, y esto a mí me parece muy interesante, cuanto más se experimenta la incapacidad para resolver los problemas, tanto más fuerte es el grito de auxilio hacia Dios. Es decir, cuando ya no tenemos esa salida, cuando ya hemos pues gastado toda nuestra riqueza, nuestra persona, o sea, cuando ya hemos ido a muchos lugares, pues entonces viene ese grito de auxilio a Dios, ¿verdad? Y por eso dice, se experimenta la propia incapacidad para resolver esos problemas. Y entonces, miren, yo aquí veo en esta parroquia que verdaderamente, pues todos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, pues tenemos esa incapacidad de resolver problemas. Es claro que Dios, pues no nos va a resolver todos nuestros asuntos, pero si nos acercamos a Él precisamente, todo nos va a llevar un orden, todo va a llevar armonía, paz, serenidad, y entonces tendremos la capacidad con la fuerza de su espíritu para afrontar cualquier situación, como lo hizo la reina Esther, ¿verdad? Cuando pues ya vio que, pues dice, pues yo estoy invocando a Dios, veo mi pobreza espiritual y veo la necesidad de Dios, pues también nosotros aquí vemos pues esta necesidad ante nuestra incapacidad de orar. Otro ejemplo pues también lo encontramos en el libro de Tobías, donde varias oraciones salen del corazón humilde, confiado y agradecido. En el capítulo 3 está la oración de Tobit, alma limpia que por todo pide perdón a Dios, confiando
en su infinita misericordia, ¿verdad? Dice aquí un corazón humilde, confiado y agradecido. Pues una oración, ¿verdad? Este libro de Tobías pues también nos invita a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Esta santa palabra, a que nosotros nos dirijamos a Dios con un corazón humilde, con un corazón confiado y con un corazón agradecido. Otra oración es elevada a Dios por Tobías, que se dispone a recibir como esposa a Sara, cumpliendo con su voluntad. Es una oración de alabanza y de abandono en las manos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos abandonamos en las manos de Dios a través de su santa palabra? ¿Cuántas veces nosotros le alabamos por medio de su santa palabra? Y es por eso, pues dice, cabe subrayar, ¿verdad?, pues que debemos de tener siempre un alma limpia, un alma pura delante de Dios para estar delante de su palabra y que esta misma palabra penetre en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestros labios, en nuestros ojos, en todo nuestro ser, para así nosotros dirigirnos a Él por medio de su santa palabra y ser agradecidos, abandonarnos a su amor y a su infinita misericordia. Y así miren, pues precisamente esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues obviamente el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? El modelo por excelencia de oración. Cristo que nos enseña a orar y sobre todo con la oración del Padre Nuestro y pues muchas cosas que nos va enseñando el mismo Jesucristo. Ante todo, aunque brevemente recordemos la oración de alabanza de la Virgen María, ¿verdad? Pues el Magnífica, en donde se resalta pues la grandeza de Dios que se inclina hacia los más pobres y derriba a los poderosos, pues allí inicia una nueva mentalidad que todavía los hombres no logran o no logramos asimilar, del cómo Dios pues va exaltando, ¿verdad?, a los más sencillos, a los más humildes y va derribando pues el egoísmo, va derribando a aquellas personas que tienen poder en el mundo. Entonces, pues recordemos, dice pues también de paso el cántico de Zacarías, que la iglesia repite todas las mañanas en el rezo de las laudes, mientras que el Magnífica se reza en la liturgia de las vísperas, ¿verdad? Pues eso siempre lo estamos haciendo a diario. Pues muy bien, ¿verdad? El otro ejemplo también pues es de que el mismo Jesucristo pues nos va diciendo y nos va exhortando a la vida de oración. Podemos nosotros encontrar, si echamos un vistazo a la Sagrada Escritura, podemos ir encontrando más y más personajes. Ahorita pues les hablé de algunos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento con la Santísima Virgen María. Además de presentarnos muchos ejemplos de personas que oran, pues la misma Biblia nos exhorta a la oración. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 7, el mismo Dios invita a Salomón a pedir lo que quisiera porque se lo iba a otorgar. Llama la atención esta invitación. Si Dios sabía lo que le iba a pedir y quería dárselo, ¿por qué espera que se lo pida? Y San Agustín, ¿verdad? Pues un gran santo de nuestros tiempos, pues da la respuesta. Cuando uno ora, no está convenciendo a Dios para que le dé lo que le pide, sino que va capacitándose él mismo a recibir lo que Dios le quiere dar, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros estamos en ese diálogo de amor con Dios, en esa oración, cuando nosotros estamos meditando esta palabra de Dios, pues no estamos orando para pues convencer a Dios, ¿verdad?, de lo que pues Él precisamente pues a lo mejor nos quiere otorgar, sino que nuestro corazón se va preparando para recibir sus dones, su gracia, su amor, su misericordia. Si uno no ora, es que o no cree que Dios no cree que Dios se lo puede dar, o que no siente la necesidad de recibirlo. En los dos casos uno está cerrado al don
y por ello es necesario que presente su petición a Dios para convencerse a sí mismo de que es necesitado de su ayuda. Pues bien, la Biblia nos enseña a orar, ¿verdad? La Biblia nos enseña a pedirle a Dios, y más que pedirle a Dios, a preparar nuestro corazón para que la semilla de esta santa palabra, ¿verdad?, pues vaya dando frutos en nuestras vidas. ¿Y cómo va a ir dando frutos? Pues en nuestra vida, pues algo que hemos siempre insistido en este tiempo, ¿verdad? Y lo que siempre se nos va a insistir en este tiempo a todos los que estamos aquí en un servicio en el templo, en nuestra parroquia, pues se nos va a pedir sobre todo el testimonio. Entonces, pero para dar testimonio es precisamente estar a los pies del Maestro, estar aprendiendo, estar constantemente orando con esta palabra. Aquí miren, en esta parroquia pues tenemos, pues gracias a Dios, pues está la escuela bíblica, en donde nosotros podemos estudiar, reflexionar, incluso, ¿verdad?, pues hasta cuestionar a Dios por medio de esta palabra. O sea, a ver, ¿por qué pusiste esto aquí? ¿Por qué se puso esto allá? Y entonces, pues gracias a Dios tenemos esta escuela bíblica, y es un medio, ¿verdad?, un medio donde también pues nosotros podemos ir conociendo, el empezar a conocer a Jesús, nuestro Maestro, a Jesús que nos enseña a orar también con la palabra de Dios. Y entonces en esta escuela bíblica, ¿verdad?, pues se nos van poniendo las bases. Yo siempre, ¿verdad?, pues les invito a muchos que siempre tengan pues 2 Biblias en su casa, que tengan una Biblia para el estudio y que la subrayen, y que siempre pues ustedes hagan ahí todo lo que quieran hacer, que apunten si quieren, ¿verdad?, que lleven su libreta o allí su computadora y que vayan apuntando cosas, dudas, cuestiones. Entonces, esa Biblia es solamente de estudio, pero también que tengan una Biblia donde puedan ustedes orar, donde puedan ustedes encontrarse con ese Señor, con ese Maestro que es Jesucristo. Entonces, en esta Biblia, ¿verdad?, que ya es precisamente para orar, pues ya no vamos a cuestionar a Dios, ya no le vamos a hacer preguntas, sino vamos a dejar que Dios nos hable a nosotros. Porque en el otro pues podemos nosotros preguntarle a Dios, y podemos cuestionarle y decirle muchísimas cosas, pero ya en la Biblia, ¿verdad?, que nosotros tengamos para pues meditarla, para reflexionarla, pues es precisamente pues para orar, es precisamente para encontrarnos con nuestro Creador y dejar, ¿verdad?, esos momentos de silencio, invocar su Espíritu Santo, invocar la presencia de la Virgen María, pues que ha encarnado esta palabra en su vida y la ha hecho carne, ¿verdad?, lo ha hecho nuestro Salvador. Entonces, pues yo les invito a que tengan estas 2 Biblias, la de estudio y también la de reflexión personal, donde nos vamos a encontrar con Jesús. En este tiempo y en este mes de la Biblia, en esta parroquia se les ha dado pues un formato, un folleto, y también lo pueden encontrar en nuestra página, del cómo entronizar la palabra de Dios, del cómo hacer esta entronización en la familia, ¿verdad? Y pues buscar y encontrar esos evangelios, sobre todo los de los domingos y especialmente los del mes de septiembre, para seguirlos meditando, para seguir pues alimentando nuestro espíritu con este pan de la palabra que a diario se nos da en nuestra parroquia, que a diario se nos está explicando, que a diario se nos está dando en la liturgia de las horas, en la lección divina, en la Santa Misa, en la Eucaristía, donde se medita la palabra de Dios, donde se ora con la palabra de Dios. Pues les invitamos a que pues ustedes vayan haciendo pues este pequeño altar donde se pueden reunir como familia para seguir orando con la palabra de Dios.
Hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Pues muchos medios nos van ayudando, muchos videos que ya se suben también a la red, donde también ustedes, el que les guste o que la explicación de tal sacerdote, pues también que les ayude para que ustedes puedan alimentar su espíritu por medio del pan de la palabra. Existe el Evangelio diario, en donde pues se nos va explicando esta palabra de Dios, donde se nos va diciendo precisamente del cómo acercarnos a orar con nuestro Creador y qué es lo que debemos de poner en práctica en nuestra vida. Hay muchos métodos precisamente para acercarnos a la palabra de Dios, pero hay un método que la Iglesia pues tiene y que siempre ha resaltado mucho, que es la Lectio Divina. La Lectio Divina, que es pues precisamente la lectura orante de la palabra de Dios, ya como lo hemos dicho, ¿verdad?, en algunas otras ocasiones, y sobre todo en las lecciones divinas que nosotros estamos compartiendo un día a la semana en los diferentes evangelios que nosotros estamos presentando, para que ustedes vayan reflexionando en este mes de la Biblia. Pues hay diferentes, métodos de lección divina. El método es el mismo, la espiritualidad siempre es la que va cambiando un poco, ¿verdad? A lo mejor pues dicen, es que el movimiento de los focolares, los servidores de la palabra, o en el seminario conciliar me están enseñando un método. Pues sí, eso está bien, el método es el mismo, la espiritualidad siempre va a cambiar un poco del cómo nos acerquemos a esta santa palabra de Dios para poder meditarla y poderla poner en práctica. Desde luego, pues los pasos de la lección divina, pues es la lectura, la lección, la meditación, la oración, la contemplación, la colación, la acción, y pues vamos a ver lo que es la lección, ¿verdad? Lo que es la lectura. Pues aquí en este primer paso, pues se nos invita a leer y a releer el texto que nosotros escojamos de la Sagrada Escritura. Y pues se pueden leer los comentarios al texto, se vuelve a releer y a releer para que nos vaya nutriendo pues esa palabra de Dios, para pues ir degustando pues este alimento, ¿verdad? Cuando nosotros pues en una comida, ¿verdad? Pues así un ejemplo, pues cuando nos gusta algo casi siempre lo estamos repitiendo y repitiendo, o hasta queremos doble plato. Pues así también con la palabra de Dios, pues el releer, ¿verdad? Para que nos vaya gustando, para que pues nos vaya sabiendo rico en nuestro paladar esta santa palabra de Dios. Y después pues viene la meditación, que pues precisamente pues es el compartir lo que la palabra me dice a mí personalmente, no lo que le dice al hermano o al vecino, sino lo que me dice a mí personalmente, lo que debo cambiar en mi vida, y es que cómo debo caminar y confrontar mi vida con esta palabra que yo estoy leyendo. Y después pues viene este momento de oración, este momento de gracia, donde pues ya precisamente entramos en este diálogo con Jesús, pues podemos hacer nuestra acción de gracias, nuestra acción de alabanza, ¿verdad? Nuestra acción de agradecimiento por el don recibido en esta meditación, en esta lectura de la palabra. Y precisamente después viene la contemplación, pues aquí no es decir nada, precisamente dejarse llevar por el Espíritu Santo, contemplar como María, ¿verdad? Dice, pues María guardaba todas esas cosas en su corazón, pues también nosotros ir guardando en nuestro corazón aquello que Dios nos está diciendo, y más que guardarlo, pues ponerlo en práctica a ejemplo de la Santísima Virgen María. Y después pues viene esta colecta, ¿verdad? El recoger los frutos y las experiencias que la palabra pues ha dado en nosotros, y por eso se debe de comentar esta palabra con las personas que estamos meditando, y qué mejor que en familia comentar y compartir esta palabra de Dios, no avergonzarnos de esta palabra, de lo que está haciendo en nosotros, sino que pues esta palabra debe de ser comunicada como la experiencia de María. Y como ya hemos dicho, María comunicó esta palabra cuando el ángel le dijo,
pues es que tú vas a ser mamá del Salvador, mamá del Mesías, y no se quedó, ¿verdad?, con esa palabra para sí misma, sino que fue y la comunicó. Así nosotros, a ejemplo de María, tenemos que comunicar esta palabra de vida para dar vida en todos los ambientes donde nos desarrollamos como personas. Y después viene la acción, ¿verdad? Vayan y den fruto y que su fruto permanezca. O sea, viene la acción. Es decir, tenemos que hacer vida la palabra en nuestra vida. Es inútil rezar si no se hace vida lo que rezamos, la palabra que escuchamos. Pues bien, ¿verdad? Pues en la Lección Divina nosotros podemos orar de muchas maneras y sobre todo pues con este gran manual que tenemos de oración que es la Sagrada Escritura, y también pues tenemos, ¿verdad? Pues los salmos, orar con los salmos, ¿verdad? Tenemos esa riqueza espiritual de los salmos, que hay salmos, como ya les había dicho anteriormente, pues hay salmos de angustias, de aflicción, de preocupación, de agradecimiento, ¿verdad? Entonces, podemos buscar un gran salmo que nos ayude a nosotros, pues, a alabar a Dios y tener este encuentro con Él. Precisamente también, miren, porque nuestra parroquia es una parroquia mariana, es una parroquia que ama a María y que sigue a María. Pues es necesario también, ¿verdad?, orar con María. Y es por eso también, pues, de que nosotros debemos, pues meditar también, pues, sobre todo los grandes misterios de María al lado de Jesucristo. El Papa Pablo VI, en una exhortación apostólica del 22 de marzo de 1974, que habla sobre el culto a la Santísima Virgen María, pues nos decía lo siguiente: el desarrollo de los estudios bíblicos y el ejemplo de la tradición junto con la íntima acción del Espíritu Santo mueven a los cristianos de nuestros tiempos a servirse siempre más de la Biblia como libro fundamental de la oración y a obtener una auténtica inspiración y modelos incomparables. A través de la Biblia, María adquiere una nueva fuerza y un nuevo perfil. Es decir, se nos invita a que nosotros pues difundamos el rosario bíblico meditado. Otro método, ¿verdad? Otra ocasión para encontrarnos con la palabra de Dios. O sea, María no está separada de esta palabra de Dios, aunque muchas personas así lo crean, pero María no está separada del gran misterio que encierra la palabra que Dios nos ha dado. Por eso el rosario bíblico meditado nos acerca a Dios meditando los misterios de nuestra salvación contenidos en la Biblia e invocando la ayuda de la siempre Virgen María. No hagamos del rosario pues un amuleto, sino que hagamos de él, ¿verdad?, un medio por el cual podamos contemplar junto con María lo que Dios hizo y está haciendo por nosotros y para pedirle sus favores. Miren, pues cuando rezamos el Santo Rosario, pues qué mejor, ¿verdad?, que ustedes puedan en una librería católica, aquí en nuestra librería de nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, pues pueden también adquirir este libro bíblico meditado, ¿verdad? El rosario bíblico, si hacen 1, 2 o 3 misterios, pero bien meditados, pues eso les va a ayudar en su vida espiritual. Y desde luego, ¿verdad?, pues con la ayuda del rosario bíblico, ¿verdad?, con ese manualito, pero sobre todo yendo a la fuente que es la Sagrada Escritura. Todos tenemos la Sagrada Escritura en nuestra casa y siempre ojalá tengamos presente este manual de oración, este manual de riqueza espiritual que es la Santa Palabra de Dios. Por eso, si no hay tiempo para rezar los 5 misterios, se podrán rezar 1 o 2, pero sin prisa y gustando las maravillas que Dios sigue haciendo en el mundo, de las maravillas que Dios sigue haciendo por nosotros las personas, por nosotros los cristianos, y que no falte nunca la lectura bíblica
para que así nosotros podamos obtener la misma fuerza de la palabra de Dios. La fuerza que contiene la palabra de Dios la podamos contener también en nuestra vida, meditando al lado de María. Siempre invoquen a la Virgen María. Les vuelvo a repetir, pues la Virgen María pues nunca va separada, ¿verdad?, de este gran misterio de salvación, puesto que ella ha hecho vida esta palabra, y esa es su invitación en este día, en esta semana, en este mes de oración, en este mes de meditación de la Santa Escritura. Pues por eso esto nos ayudará a compenetrarnos en lo que se pide que se considere o se siga meditando en la santa palabra de Dios. Entonces, pues como podemos ver, la riqueza espiritual que contiene la Sagrada Escritura, pues nos invita a orar, nos invita a acercarnos a Dios, nos invita a tener en cuenta pues este caminar, este itinerario espiritual de vida. Y entonces, en esta semana en la que hemos meditado la importancia de la Biblia, precisamente el día de hoy, ¿verdad?, pues no es un libro más, sino que es un libro, un manual, donde se nos invita a acercarnos con nuestro Creador, a tener un diálogo profundo. Y ya miren, en los diferentes catequesis que nosotros tendremos aquí en nuestra parroquia, pues ya después iremos viendo, ¿verdad?, el cómo buscar también un capítulo, el cómo ir desempolvando pues nuestra Sagrada Escritura, sobre todo en este mes de la Biblia. Por aquí pues podrán encontrar pues muchos temas de formación, muchos temas de interés. Sigan sintonizando pues esta página de nuestra parroquia, de Nuestra Señora de la Esperanza. La palabra de Dios pues es viva y eficaz. La palabra de Dios se sigue cumpliendo, así como se cumplió en el pueblo de Israel. Hoy se sigue cumpliendo en su pueblo, que es la Iglesia. Se sigue cumpliendo, se sigue afirmando esta palabra de Dios, la palabra de Dios que sigue inflamando nuestro corazón. Y ojalá que cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, pues seamos como los peregrinos de Emaús, ¿verdad?, que se inflame nuestro corazón, que arda nuestro corazón al ver que el mismo Jesucristo pues nos está explicando esas escrituras, al ver que Jesucristo nos está compartiendo pues lo que nosotros debemos de hacer a través de este manual espiritual que Dios nos ha dado a todos nosotros. Pues bien, les agradezco mucho su atención, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, y pues sigamos orando, sigamos meditando, sigamos teniendo este encuentro con Dios a través de su palabra. Si ustedes son de las personas que vienen aquí a la parroquia y sobre todo en la capilla del Santísimo, pues también pueden traer aquí, ¿verdad?, pues su Santa Escritura y contemplar. Pueden estar media hora leyendo la palabra de Dios y verán que va a dar frutos. Y también pues la otra media hora contemplando este gran misterio y dejar que Jesús vaya haciendo su trabajo y transformando nuestras vidas, para así seguir dando testimonio, seguir dando fruto en nuestra sociedad. Les invito a terminar con esta oración de la Santísima Virgen María, sobre todo pidiendo su intercesión, que nos siga arropando con su bendito manto, y también para que ella nos ayude a seguir siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, a las inspiraciones que nos vaya dando pues a leer la santa palabra de Dios, la Biblia. Les invito a terminar diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dejen que Dios ilumine su vida.